En una época en la que el mundo parecía desmoronarse en un torbellino de emociones y circunstancias incontrolables, surgió la historia de Aurelio, un joven inquieto que ansiaba hallar un refugio en medio de la tormenta de la existencia. Su búsqueda lo llevó a descubrir las enseñanzas del estoicismo, una filosofía que, con la serenidad de sus palabras, prometía transformar el sufrimiento en virtud y la incertidumbre en aceptación. El amanecer de una búsqueda interior. Aurelio vivía en una ciudad vibrante y caótica, donde cada día parecía presentar nuevos desafíos: la pérdida de seres queridos, conflictos personales y la constante lucha contra la adversidad. Cansado de dejarse arrastrar por la desesperanza, comenzó a preguntarse si había un modo de vivir en paz aun cuando el destino parecía burlarse de sus esfuerzos. Fue así como, en una tarde gris y lluviosa, se topó con un anciano de mirada serena en una pequeña librería de libros antiguos. Este hombre, conocido en la ciudad como el Sabio, guardaba en sus estanterías las obras de los grandes maestros: Zenón de Citio, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. El Sabio le habló de un camino en el que la razón y la virtud eran las armas más poderosas contra el caos del mundo. Según él, el estoicismo no prometía la eliminación de las penas, sino la capacidad de enfrentarlas con dignidad y sin dejarse consumir por la ira o el miedo. Lo que sucede a nuestro alrededor es ajeno a nuestro verdadero ser, dijo con voz pausada, pero en nuestro interior yace la fuerza de decidir cómo reaccionamos ante ello. El encuentro con la filosofía estoica. Intrigado y esperanzado, Aurelio se sumergió en los textos clásicos. Descubrió cómo Zenón, en la Atenas del siglo III a.C., había fundado una escuela que defendía la idea de vivir conforme a la naturaleza, aceptando el orden cósmico y reconociendo la diferencia entre lo que podemos controlar y lo que no. Esta distinción se convertiría en el pilar central de su nueva visión del mundo. Aurelio comprendió que su sufrimiento no era castigo, sino parte de un proceso natural que, bien comprendido, podía ser encarado con ecuanimidad. Cada amanecer se convirtió en una oportunidad para practicar la meditación y la reflexión. Inspirado por Epicteto, Aurelio aprendió a distinguir entre sus deseos y sus necesidades, y a cultivar una actitud de desapego ante las cosas que, inevitablemente, escapaban a su control. Los dilemas cotidianos se transformaron en ejercicios de disciplina interior. La ira se disipó en un mar de aceptación, y la frustración se volvió un recordatorio de la impermanencia de los eventos externos. La prueba de la vida y el refugio interior. Poco a poco, la vida de Aurelio comenzó a cambiar. Una serie de infortunios, que en otro tiempo habrían roto su espíritu, se convirtieron en lecciones valiosas. La pérdida de un ser querido, la traición de un amigo cercano y la incertidumbre laboral se sucedían, pero él los enfrentaba con la calma de quien ha aprendido a ver la vida con ojos nuevos. Cada desafío era abordado como una oportunidad para practicar la resiliencia y reafirmar su compromiso con la virtud. En uno de esos episodios, cuando una repentina desgracia lo obligó a abandonar su hogar, Aurelio se encontró vagando sin rumbo por caminos rurales. Durante esos días de soledad, recordó las palabras de Séneca, que instaban a no depender de bienes externos para encontrar la felicidad. Fue en la sencillez de la naturaleza donde descubrió que la verdadera riqueza residía en la capacidad de encontrar paz interior en medio del caos. La tierra, con sus ritmos implacables y su eterna renovación, le enseñó que todo era transitorio y que la clave estaba en saber adaptarse y crecer. El legado del maestro y la sabiduría del corazón. El viaje de Aurelio no fue solitario. En su camino, se encontró con otros buscadores de la verdad, cada uno con sus propios dolores y esperanzas. Juntos formaron una pequeña comunidad, un círculo de almas dispuestas a aprender y a compartir. Inspirados por las enseñanzas de Marco Aurelio, se reunían al anochecer para meditar sobre el día que pasaba, reflexionar sobre sus acciones y planificar cómo vivir con más virtud el siguiente. En esos encuentros, la filosofía estoica dejaba de ser una teoría abstracta y se convertía en una práctica diaria que fortalecía el espíritu y templaba la voluntad. La comunidad aprendió que el sufrimiento era inevitable, pero que no tenía por qué definir la existencia. La verdadera libertad, concluyeron, radicaba en la capacidad de aceptar la realidad sin renunciar a la esperanza. La serenidad no provenía de la ausencia de dolor, sino de la fortaleza interior que se cultivaba a través de la reflexión y la acción justa.
Así, mientras el mundo a su alrededor continuaba su incesante movimiento, cada miembro del grupo se comprometía a vivir conforme a los principios del estoicismo, como un faro de luz en medio de la tempestad. Reflexiones sobre la naturaleza y el destino. A lo largo de su travesía, Aurelio descubrió que el estoicismo era, en esencia, una invitación a comprender la interconexión de todas las cosas. La idea de que cada acontecimiento, por doloroso que fuera, tenía un propósito mayor, le permitió encontrar un sentido en la aparente aleatoriedad de la vida. Comprendió que, al igual que la naturaleza seguía su curso con un orden invisible, el destino de cada ser humano estaba inscrito en un tejido universal que, en última instancia, lo conducía hacia la realización de su verdadero potencial. El pensamiento estoico le enseñó a ver el tiempo como un recurso precioso, no para lamentar lo perdido, sino para invertirlo en el crecimiento personal y en la construcción de un legado de sabiduría y compasión. La filosofía lo impulsó a vivir de manera íntegra, reconociendo que la felicidad no dependía de circunstancias externas, sino de la armonía alcanzada a través del autoexamen constante y el compromiso con la virtud. La travesía continua, un legado de serenidad. Con el paso de los años, Aurelio se transformó en un maestro a su vez. Sus vivencias y enseñanzas se esparcieron entre las generaciones, convirtiéndose en un legado atemporal que recordaba a todos que la grandeza del espíritu humano no reside en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de enfrentarlas con serenidad y valor. El estoicismo, entonces, dejó de ser una simple doctrina filosófica para convertirse en una forma de vida, una brújula que guiaba a quienes deseaban transitar por la existencia con dignidad y consciencia. La historia de Aurelio se difundió en relatos y poemas, y en cada rincón se oía el eco de sus palabras. Acepta lo que no puedes cambiar, cultiva lo que está en tu poder y vive en armonía con la naturaleza de las cosas. Así, en un mundo marcado por la incertidumbre y el cambio constante, el estoicismo emergió como una fuente inagotable de esperanza y fortaleza, enseñando que, incluso en las horas más oscuras, siempre existe la posibilidad de encontrar la luz en el interior del alma. Epílogo, la voz del silencio. Hoy, al recordar la historia de Aurelio, podemos encontrar en sus pasos el reflejo de una verdad antigua y necesaria. El camino hacia la paz interior es un viaje que se recorre día a día, entre aciertos y tropiezos, pero siempre guiado por la luz inquebrantable de la razón y la virtud. En la esencia del estoicismo se esconde la promesa de que, pese a las inclemencias de la vida, cada ser humano tiene la capacidad de convertirse en arquitecto de su destino, moldeando su existencia a partir de la sabiduría y la serenidad. Esta narración no es solo el relato de un hombre, sino un testimonio de la eterna lucha por comprender y abrazar la complejidad de la vida. Es la historia de cómo, en medio del ruido del mundo, se puede encontrar el susurro de la verdad, una verdad que nos invita a mirar hacia adentro y a descubrir que la fortaleza reside en la aceptación y el amor propio. En cada palabra y en cada silencio, el espíritu del estoicismo sigue vivo, recordándonos que la verdadera grandeza es la que se cultiva en el corazón y se refleja en cada acto de bondad y sabiduría.